Bueno, buenas noches, tengan todos ustedes. Eh, Vamos a hacer una prueba de audio primero y ahorita empezamos con el tema. El tema de hoy es cómo resarcir el daño que ha provocado la pandemia en cuanto a la educación. Entonces ese es el tema de hoy para que vayan preparando sus preguntas, sus participaciones. Bueno, yo lo voy a explicar desde mi punto de vista. Eh, Hay varios aspectos que voy a retomar. Uno de ellos es, en primer lugar, los actores que tienen que ver con la educación, ¿no? Ese es el punto número uno. Punto número dos, ¿cómo se dice? Eh, lo que causó en cuanto a a la cuestión educativa la pandemia. Ese es el otro punto. Y otro punto es precisamente cómo resarcir o cambiar esa situación, ¿no? Eh, una vez identificado el problema, ahora hay que ver cómo vamos a modificar eso, cómo vamos a, a eliminar esa parte, ¿no? Entonces ese es el tema de ahorita y quiero que pues vayan preparando sus preguntas, sus participaciones y mientras voy a ir viendo, aquí voy a ir leyendo. Ya hice algunos cambios de acuerdo con las observaciones que ya me hicieron en la transmisión pasada. La idea es hacer diferentes transmisiones y tocar varios temas en este tipo de transmisiones. Entonces, eh, y también la idea es hacerlo de manera, pues, cada semana o cada 2 semanas hacer este tipo de transmisiones y abordar así en vivo este tipo de situaciones, diferentes temas. Entonces, les recuerdo para los que apenas se están conectando, el tema de hoy es cómo resarcir el daño que hizo la pandemia en la cuestión educativa. Es pues todos ya sabemos el daño que causó la pandemia en la cuestión económica, en la cuestión de salud, sobre todo, pero también hay un aspecto muy importante que ha afectado a toda es que a todo el mundo, ¿no? Y a todo el mundo me refiero porque no nada más a los estudiantes, sino también a los empleos, también a los padres de familia, también a los docentes. Todos nos tuvimos que adaptar a esta nueva situación, ¿no? A esta nueva modalidad. Y bueno, entrando en contexto, uno de los problemas que fue difícil de enfrentar la cuestión de la pandemia es que no estamos o no estábamos acostumbrados a ese tipo de educación, ¿no? Que es el de educación a distancia. Esa es una parte. Y la otra parte es que tampoco estábamos, como estudiantes, no estábamos acostumbrados a el autoaprendizaje. Entonces, esa es una parte muy importante que hay que tomar en cuenta para ver, primero determinar la problemática y después pues dar sugerencias ya una vez pasada la pandemia y una vez que ya casi un año de que se declaró ya el estado de emergencia ya se terminó, ¿qué más sigue? O sea, ahorita hay diferentes puntos que nosotros podemos evaluar con el fin de resarcir ese daño educativo. Ahora, ¿a qué me refiero? De que el aprovechamiento académico bajó considerablemente. Y eso es por
varios factores, y a esos factores me quiero referir. Por ejemplo, cuando se vino la pandemia, pues nos fuimos a casa, y hubo una necesidad de, pues de buscar una solución al asunto de las clases, ¿no? En primer lugar, se perdieron ahí varios días, semanas en que eh, nos fuimos al confinamiento, pero de ahí ya vino la parte donde pues ahora sí que cada quien se adaptó como nosotros como cada quien pudo, ¿no? Los maestros mandaban sus tareas vía WhatsApp, algunos por correo electrónico, algunos incluso algunos mandaban apuntes y notas de manera como copias, de manera física. eh, y en el momento de sanitizar esas copias, esas hojas, pues se borraba la información, no estaba completa, las instrucciones que daban los maestros no eran seguidas al pie de la letra, por lo tanto, pues las tareas estaban incompletas, estaban incorrectas, no se comprendía las instrucciones, o sea, lo que el maestro estaba pidiendo, ¿no? Entonces nos empezamos a adaptar, o algunos maestros se empezaron a adaptar a plataformas, plataformas educativas en las que pues ya utilizando, por ejemplo, Classroom, utilizando plataformas de manera que algunas instituciones de manera particular tuvieron ¿cómo se dice? Instalaron, activaron para que los alumnos tuvieran el mejor aprovechamiento. Hay dentro de eso, pues hubo también algunos detalles en cuanto a la adaptación, ¿no? Algunos maestros tuvieron que aprender a usar Classroom a prueba y error, aunque sí hubo algunas capacitaciones, pero pues sí, ¿no? Hubo algunos detalles, ¿no? Y resulta que las capacitaciones también eran en línea, ¿no? Entonces el trabajo en línea tuvo varios detalles, ¿no? Y ya, todos nos fuimos adaptando, pero también hubo algunas situaciones en las que, por ejemplo, dejaban los trabajos y, insisto, los trabajos estaban incompletos, eh, materias, por ejemplo, sobre todo en matemáticas, que es a lo que voy enfocado, no se comprendía, a pesar de que mandaron videos, los maestros mandaban videos, había clases por Zoom, había pues todas esas actividades, ¿no? Pero ahora sí que el desenvolvimiento no es igual en un estado en línea que en clases presenciales. Entonces, esa diferencia del aprovechamiento académico pues se da porque pues no estamos acostumbrados a un sistema en línea o totalmente en línea. Ya después, cuando ya fue pasando, ya se dieron las clases híbridas, en un sistema híbrido, ya clases en línea y pues entrega de trabajos, había revisiones, había retroalimentación, y ya poco a poco vino la normalidad, ¿no? O la nueva normalidad. Es cierto que pues ahorita pues lo del COVID no ha terminado, pero pues ya es algo como que ya nos hemos adaptado, ¿no? Entonces, todo eso repercutió enormemente en el aprovechamiento académico, porque los del siguiente grado, cuando el alumno pasó al siguiente grado, no, no llevaba las bases o los fundamentos o los temas bien comprendidos, ¿no? Había huecos en diferentes áreas, diferentes temas, en los que, por ejemplo, cuando llegas al siguiente nivel,
pues se supone que tú ya debes de saber, ya debes tener un conocimiento previo para el siguiente curso, al siguiente semestre, el siguiente ciclo, lo que dependiendo cómo estén organizadas las escuelas, ¿no? Entonces, por ejemplo, hablando de matemáticas, cuando el álgebra, que es algo básico, no está bien comprendido, los ejercicios los hicieron un poquito más light, más ligeros, más fáciles. Incluso hubo algunos maestros que nada más dejaban las tareas o mandaban las tareas ahí por WhatsApp y los alumnos no las hacían. Sus compañeros o amigos se las pasaban, entregaban a medias la tarea y pues bueno, todo eso repercutió porque cuando ya van avanzando en los siguientes semestres, pues por ejemplo en geometría, en trigonometría, ya cuando llegan a cálculo, hablando de bachillerato, cuando llegan a cálculo y la pandemia ya pasó, pues ahí el problema está de que las bases no están bien cimentadas para tener un buen desenvolvimiento en cálculo. Entonces todo eso se les dificultó también en otras materias, en física, en química, en todas esas materias. Eh, Ahora, ¿cómo resarcir esa parte? Actualmente, ya más de un año, insisto, que ya se dio por, ¿cómo se dice? El estado de emergencia ya se dio por vencido ya pasó, digamos. Algunos alumnos ya como que se quedaron en esa parte, ¿no? En esa parte de que lo hacen a medias, es que no le entendí, aunque sí le hayan entendido o me han entendido. Ahora, hay otra situación. El auge de las redes sociales y aplicaciones como TikTok, como ese tipo de aplicaciones, donde son de videos rápidos, lo que quieren es captar la atención el momento de que tú estás pasando así scrolleando, pasando videos, es como una droga, la dopamina que se libera cuando tú estás pasando videos y videos y videos, te engancha y te queda ahí. Digamos que, por ejemplo, yo tomo el celular, tomo el celular y empiezo aquí a ver videos. eh, entonces, la misma aplicación, por ejemplo, TikTok, está diseñada para que no te salgas y sigas viendo más y más y más. Entonces, a lo que voy es de que actualmente es difícil captar la atención del alumno, porque ya está acostumbrado de que si no le captas o no llama la atención en los primeros segundos, se va y empieza a pensar otras cosas, empieza a hacer otras cosas, no pone atención en clase porque ya está acostumbrado en esta nueva forma. Otra cosa es de que, por ejemplo, ya no hay la tolerancia bajó, es decir, ya no son tan tolerantes en diferentes situaciones, ¿no? Ya cualquier cosita se prende en la mecha, ¿no? Hay una explosión ahí de emociones y un montón de cosas. Entonces, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos entonces para captar la atención, en primer lugar, como docentes? ¿Cómo le hago para captar la atención y que esté y comprenda los diferentes temas que se abordan en clase? Punto número 1, llamar la atención del alumno. Punto número 2, que el docente tiene que trabajar mucho para que el tema sea fluido y el detalle es, por ejemplo, cuando son pocos alumnos, ahí el desenvolvimiento o las dinámicas se pueden trabajar muy bien. El problema es cuando son muchos alumnos, no se llega a comprender y los alumnos de hasta atrás, los que se sientan hasta atrás, el problema que tienen es ese, la atención la pierden.
O sea, apenas estás explicando y ellos ya están pensando otras cosas, están jugando, están, incluso ahí están en clases, están en sus videos, están platicando, están chateando, están haciendo un montón de cosas, ¿no? Entonces, eh, todas esas situaciones han venido afectando el aprovechamiento académico. Y eso no lo ven los chavos, no lo ven los alumnos. Hasta que llega el examen y no saben ni cómo hacerle, ni qué hacer, no hay una comprensión ni siquiera de las instrucciones del examen. Y dice, lea y conteste las siguientes preguntas. O sea, es algo, instrucciones tal vez muy básicas que no llegan a comprender. ¿Por qué? Porque no pone atención el alumno. Hace mucho tiempo, incluso en los videos de YouTube, eh, hice un video donde dije cómo ser bueno en matemáticas. Y la clave de esto es poner atención, es decir, y creo que esa parte muchos chavos se acercaron o bueno, que he tenido comunicación con ellos, me dijeron, ay, con poner atención ya, pero es que no es nada más poner atención y estar viendo al maestro, sino es observar detenidamente cómo está haciendo el desarrollo del problema. O sea, cuál es el procedimiento, cuáles son los pasos a seguir, cuál es el paso número 1, cuál es el paso número 2, por qué hace este paso y por qué no hace el otro paso, etcétera. Entonces, ese es uno de los grandes problemas que existen y por eso, o sea, nada más por no poner la atención adecuada, por eso ya se pierde mucho. O sea, ya el alumno, incluso, por ejemplo, ahorita de los que están viendo el video, dicen, este no. Y se salen y se van, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay algo, esa dopamina que les llame la atención y estén ahí, no sé, bailando, jugando, demás cosas, ¿no? Bueno, esa es una parte. Otra parte es, ahora sí que tengo para todos, ¿no? Tengo, por ejemplo, para los papás. Los papás en la pandemia, pues ya sabían que el alumno estaba haciendo sus actividades, estaba pegado en el teléfono, no había que molestarlo porque pues estaba haciendo su tarea, pero en realidad resulta que el alumno estaba viendo sus videos de TikTok, estaba haciendo cualquier otra cosa menos su tarea, ¿no? Y mucho menos estaba haciendo sus actividades académicas. Obviamente había un horario de conexión en donde de tal hora a tal hora, por ejemplo, no sé, de 7 a 8 tenemos esta materia. Se desconecta ese maestro, tenían que esperar a que se conectara el otro maestro. Muchos apagaban su cámara y estaban jugando, ni ponían atención, ahí nada más el maestro estaba hablando como loco ahí en el teléfono y no había esa atención, ¿no? Por lo tanto, pues no sabían ni de qué se trató, ni de qué, ni qué actividad dejó, y ya estaban preguntando con sus compañeros, oye, ¿dejó tarea? No, pues que sí. ¿Y qué se va a hacer? Pues no sé, porque yo tampoco puse atención. Bueno, vamos a preguntarle a los de siempre, que siempre ponen atención. Y se pasaban la tarea, era pura copia. Entonces, hay muchas deficiencias, hubo muchas deficiencias. Bueno, voy a aquí abordar una pregunta. Dice, ¿las clases en línea también son una oportunidad, no crees? Pues sí, pero es que hay que saber tomar clases en línea. La cultura del autoaprendizaje es muy importante. Eh, y eso no quiere decir que no lo podamos hacer. O sea, no estoy diciendo que no lo podamos hacer. Por supuesto que lo podemos hacer. Lo que hay que hacer, o bueno, a los pasos que hay que seguir cuando toman clases en línea, por supuesto, están ya los diferentes materiales, ya sea videos, documentos,
un montón de cosas que manda la escuela como institución o el docente, ¿no? Entonces, uno empieza a repasar, bien, empiezas a primero leer detenidamente las instrucciones, qué es lo que, cuál es el tema, lo lees bien y empiezas a desarrollar las actividades que ahí menciona, ¿no? Obviamente, para hacer una práctica o una actividad, pues debiste haber puesto atención en la teoría, en los videos o en la clase en línea que se dio por Zoom o diferentes modalidades, ¿no? Ahora, sí es una oportunidad porque gracias a las clases en línea podemos tener acceso a diferentes, para empezar, materiales, ¿no? Diferentes materiales y a diferentes docentes, expertos, diferentes personas que con su experiencia, que con lo que ellos saben, con lo que ellos manejan, nosotros podemos captar esa experiencia y todo lo que ellos saben, ¿no? Entonces, sí es una oportunidad, es una gran oportunidad, pero también hay que saber tomar las clases, ¿no? Y hay que, insisto, hay que poner atención porque por más, si te presentan un doctor en física o alguien con mucha experiencia, pues lo tiras a loco y ni le pones atención porque pues no dominas las bases que debes saber para entender esos temas, ¿no? Obviamente si llega un experto y te explica algunos temas, tal vez ese lenguaje técnico que usa es muy específico en donde ya da por sentado que tú tienes cierto nivel. Por ejemplo, eh, si tú estás no sé, en bachillerato, tú ya debes manejar, dependiendo del semestre que estés, algunos términos, y no nada más manejarlos, sino que saber hacer diferentes actividades, diferentes ejercicios. Eh, si tú estás, obviamente, en la carrera, ya también ya debes saber manejar algunas cosas. Ahora, en cierto nivel, cuando tú llegas a un nivel superior, se da por sentado que tú ya lo sabes. O sea, ahí no te están preguntando y repitiendo que, ay, es que no sabes sumar fracciones y vamos a ver otra vez fracciones. Pues no. Aquí ya te dan los ejercicios con exponentes fraccionarios, con, no sé, integrales ya dobles, triples, que por cierto, eso es lo que vamos a ver próximamente. Y ¿sabes qué? Los pasos ya son más resumidos. Es decir, planteamiento, sustitución y dos operaciones, ya está el resultado, ¿no? Y ahí es donde va a torcer el asunto, porque si no pusiste atención en el bachillerato o en las clases previas, que son la base de estos otros temas más avanzados, pues no le vas a entender, ¿no? Entonces, hay que darle un repaso, ¿no? Ahora, esa es como que puse el panorama de cómo se dieron las clases en línea, lo de la pandemia, dentro de nuestras posibilidades, cada quien abordó ahora sí que el toro por los cuernos y nos fuimos sobre lo que uno manejaba, ¿no? Pero ahora, precisamente, el tema de hoy es cómo resarcir esa parte, ¿no? Entonces estamos, bueno, ya mencioné varios actores en el sistema educativo, ¿no? Obviamente están los maestros, los docentes, vamos a llamarles docentes, están los papás, están los alumnos y pues la parte gubernamental, ¿no? Cada quien pone su granito de arena, cada quien pone su parte, pero quien más debe poner de su parte es el alumno. ¿Por qué? Porque hay, es como una mesa de tres patas, ¿no? Si una falla, se cae la mesa, ¿no? Entonces, si un soporte falla,
hay que buscar la manera de equilibrar ese soporte que hace falta, ¿no? O que falla a veces. Entonces, uno como alumno debes buscar otras fuentes. O sea, si digamos, si el docente está fallando, que ya es un, no sé, docente barco que pasa a todos y que ahí se la lleva dos, tres, esa es una situación. Entonces tú busca la manera de aprender, ya sea, actualmente tenemos mucho material, tenemos eh, videos, tenemos cursos, tenemos muchos libros. Busca, en el temario vienen la bibliografía recomendada. Entonces, ahí tú tienes que buscar cuáles los libros en los que se está basando el maestro, ¿no? Y ya se supera esa parte. Ahora, ¿qué pasa si la parte de los papás también falla? Porque también es otro pilar, ¿no? Obviamente hay cierto nivel en donde los papás ya no te pueden ayudar. O sea, en primaria tal vez te ayudaban ahí con la tarea, ¿no? Tal vez te apoyaban a hacer los materiales, a hacer no sé, las maquetas, a hacer un montón de cosas que te dejaban, ¿no? Pero va a llegar el momento en que ya no te pueden ayudar. Ya tú por ti solo tienes que hacer tus actividades, tus materiales, si vas a exponer, si vas a hacer una práctica. Obviamente no, ya el nivel ya es para que tú solo hagas tus actividades, ya sea trabajo individual o trabajo en equipo. Ahora, cuando tú llegas a un nivel universitario, pues eso es como que pues ya no hay ese apoyo. Me refiero al apoyo de que te apoyen con la tarea, ¿no? Los papás. Porque pues ya son temas un poquito más avanzados. A menos que los papás sean como que estén dentro del área, del ramo educativo, ¿no? O de algún área de la que tú preferiste estudiar esa carrera. Por ejemplo, si, no sé, si mi papá es arquitecto y yo decidí estudiar alguna carrera afín, o sea, no estoy diciendo que precisamente tengas que estudiar arquitectura. Una carrera afín es decir, que tenga que ver, eso significa una carrera afín. Obviamente algunas cosas sí te pudiera apoyar, algún familiar, ¿no? No precisamente el papá o la mamá, sino que algún familiar, algún tío, algún primo que te puedas acercar y te pueda apoyar. Pero va a haber cosas en las que no. Tal vez hay cosas en que esa persona ya no se acuerda porque no puso atención cuando él era estudiante, o porque no es su área, o porque no lo practica. Recordemos que si algo no se practica, pues se olvida, ¿no? Eh, entonces, uno se puede ir buscando diferentes apoyos. Digamos, a lo que voy es de que si no te pudieras apoyar de algún familiar, pero te puedes apoyar de algún otro docente, ya sea de la misma institución o de otra institución. Entonces, sí, tú como estudiante deberías buscar la manera de resarcir esa falta, ¿no? Esa carencia. Y obviamente, pues ponerte a estudiar, ¿no? Hacer más ejercicios, buscar la manera del por qué. No dejes nunca de preguntarte el por qué. Y trata de buscar las respuestas, ¿no? Las respuestas a ese por qué. O sea, ¿por qué son estamos viendo, no sé, algunas ecuaciones diferenciales? ¿Por qué? ¿O para qué me sirven las ecuaciones diferenciales? Entonces, tú busca, nunca dejes de preguntar el por qué o el para qué a tu docente, a otros docentes.
busca esas respuestas en libros, en internet, en videos, búscalas y encuéntralas. Y sobre todo ponlas en práctica. Recuerda, insisto mucho en que lo que no se pone en práctica o lo que no se practica, pues se olvida, ¿no? Obviamente, si estás dentro de tus materias, llevas la materia de inglés y a fuerza tienes que hacerlo, y es que no lo practico, pues cuando salgas de vacaciones no lo practicas, regresas y estás peor que como cuando estabas en el semestre anterior, ¿no? Y ese es ese punto. Bueno, ahora, en cuanto a los docentes, pues fomentar el autoaprendizaje, fomentar también que dentro de las posibilidades, algunas dinámicas para que captar la atención del alumno. ¿Cómo le hago para captar la atención del alumno? Yo creo que es un buen tema para una siguiente transmisión. ¿Cómo le hago para captar la atención del alumno y que se enfoque en, en el tema que estamos viendo? Ahora, como estudiante, tú puedes, te digo, revisar el temario y adelantarte al temario. Pero resulta de que lo que hacen los estudiantes es que dejó tarea, ay, que no, que me da flojera y se están retorciendo. Esa es una. Otra es de que cuando les van a dejar tarea, no deje tarea, que porque yo ya tengo tareas de otras materias y que porque ya es mucho y que tengo que hacer no sé qué cosa y resulta que pues no era cierto, ¿verdad? Porque pues nada más de todo lo que supuestamente iban a hacer, pues, ni la mitad hicieron. Entonces, organizarse, ese es otro consejo, organizarse tanto en tiempo como en actividades para que tú como estudiante puedas hacer todas las actividades y además darte un tiempo para avanzar. Y tú cuando llegues a la siguiente clase, tú ya tengas nociones del siguiente tema. Ese es mi consejo. Primero, aplicarte, hacer lo que tengas que hacer, tanto de tarea, ya sé que da flojera y todo eso, ¿no? Ya lo sé. Pero adelantarte, por lo menos en la actualidad, ve un video o ve un TikTok del siguiente tema. No veas videos ahí de Free Fire y no sé qué tantas cosas ven esos, la juventud o la chaviza, ¿no? Para que puedas adelantarte y captar y tener preguntas específicas para el docente. Entonces, el docente te va a decir, pues es que ya manejas esto, mira, se hace así, así, y entonces te va a explicar mejor, porque tú ya vas a tener nociones de lo que está hablando. Por eso es que necesitas adelantarte en los temas. Obviamente, que vas a tener preguntas. Oiga, ¿por qué no le hizo así? ¿Por qué siguió este método? Si por aquí está más fácil, o es más rápido, o es más práctico. Entonces, pues obviamente el docente también depende del humor del docente o del tipo de docente, ¿no? Te puede explicar, es que no se hizo así porque este problema tiene estas características y por eso no se puede hacer así. Resolvemos esta parte y ya después ya aplicamos lo que tú dices. Bueno, entonces ya hay una comprensión y entonces el maestro ya sabe que ese alumno sí le interesa y sí está aprendiendo. O sea, sí tiene esa chispa, ese interés. Es decir, en conclusión te estoy diciendo que no te quedes con lo que te dice el maestro. Busca, investiga, pregunta, de tal forma que tú vayas abarcando un poquito más, ¿no? Cada vez un poco más. Bueno, vamos a ir checando las preguntas porque creo que ya me extendí un poquito. Vamos a ver, preguntas, mande sus preguntas porque, a ver, dice, nada más tenemos, no, ese comentario ya pasó. Bueno,
Pues ese es el tema que les quería desarrollar en esta vez. Insisto, voy a estar explicando, voy a estar con diferentes temas. Por ejemplo, y quiero que en los comentarios ahí pregunten qué temas les gustaría que aborde. Uno de los temas que ya tengo en la lista es, primero, cómo estudiar, porque pues también tiene su chiste, ¿no? ¿Cómo le voy a hacer para estudiar? Ajá. Diferentes técnicas de estudio. Ajá. Eso es otro tema para un siguiente video. Otro es cómo resolver un examen. Y eso ya lo había planteado de la vez pasada. O sea, ya sé que tengo que estudiar, y ya sé que pregunta uno y pregunta dos, pero ¿qué estrategia debo seguir para resolver un examen? Eso es lo que no te dicen los maestros. Bueno, y cositas así que tú creas que hace falta, pregúntame aquí en los comentarios para que yo pueda desarrollar o pueda darte algunas ideas de cómo abordar esos temas, ¿no? Bueno, otro tema es, por ejemplo, ¿qué otro tema? A ver, déjeme pensar. Mm, por ejemplo, hay muchas preguntas, sobre todo en la cuestión de matemáticas. Eh, por ejemplo, no sé, algunos me preguntan, ¿y cómo es que se acuerda de tantas cosas? Pero pues es que es algo que lo practico y lo practico diario y me gusta. Por eso, para empezar, ya saben que yo no soy matemático, pero me gusta y es fácil, ¿no? Ahora, ¿cómo desarrollar esa habilidad? Ese es otro tema para otro video. Bueno, se me ocurre, ¿no? ¿Cómo desarrollar habilidades que me ayuden a como que a tomarle cariño a las matemáticas, que es, bueno, yo me refiero a las matemáticas porque es una de las materias que a muchos se les hace difícil. Pero también lo puedes aplicar para diferentes otras materias, por ejemplo, física, química, no sé, alguna materia, las que, bueno, yo recuerdo que las que me daban flojera a mí, eran todas las de administración, donde hay que hacer la documentación y el planteamiento y todo ese rollo, ¿no? Pero bueno, al final de cuentas, pues sí, le tomé cariño y también lo tuve que hacer, ¿no? Entonces, mande sus preguntas y bueno, si no hay más, me despido. Échenle muchas ganas, apenas vamos, todavía ni la mitad de la semana, pero pues ahí vamos, ¿no? Nos vemos la siguiente semana con otro tema. Sale, nos vemos.